Cuando Pablo no podía visitar una iglesia en crisis, escribía una carta para resolverla. Pero si nos dirigimos hacia las últimas etapas de su ministerio, vemos que no pudo visitar algunas iglesias porque estaba en prisión y la mayoría de las cartas que tenemos son escritas durante el tiempo que estaba arrestado o prisionero en una celda, así que no pudimos ir y resolver la crisis. Tuvo que escribir cartas. Las próximas cartas que estudiaremos ahora fueron todas escritas o durante su primer arresto en Roma, cuando estaba bajo vigilancia, encadenado a un soldado romano, pero por lo menos viviendo en una casa rentada por él mismo y recibía visitas. Y luego después, las cartas para Timoteo y para Tito fueron escritas cuando estuvo en una celda de la prisión de los condenados esperando ser ejecutados. Así que la mayoría de las cartas que tenemos fueron escritas en la prisión. Un buen número de buenos escritores cristianos han salido de la prisión. El progreso de los peregrinos bonianos podría ser un buen ejemplo. Ahora vamos a ver algunas de las cartas llamadas epístolas de la prisión, escritas durante su primer arresto, en la cual estaba bajo vigilancia. Como les dije anteriormente, voy a correr a través de algunas cosas que les he dicho en estudios previos. Él escribió 3 clases de cartas: personal para individuos, ocasionales para iglesias locales que estaban atravesando situaciones críticas, y cartas general o cartas encíclicas, las cuales eran para circulación general sin tratar con problemas particulares. Nosotros tenemos 3 cartas, todas escritas al mismo tiempo y enviadas con el mismo cartero a la misma área. Estas cartas serán llamadas táquicas. La primera carta es para Filemón, la cual fue la primera carta pequeñita que escribió acerca de un esclavo fugitivo. La estudiaremos un poco más tarde. Y luego escribió a Colosenses, una crisis en la iglesia en Colosas. Y luego escribió una carta general, la cual la llamamos Efesios. Esta carta no tenía dirección original. La palabra Efesios no está allí en los anteriores manuscritos, por lo tanto claramente vemos que era una carta general y esta automáticamente vino a reposar en la ciudad de Éfesos. Así que ya tenemos las 3 ocasiones. He dicho esto especialmente con el segundo tipo de carta, la cual vamos a ver ahora, Colosenses. Debe leerla entre líneas y probarla y leer la circunstancia, la situación, la crisis y la necesidad que pudo haber surgido. Nos debemos preguntar a quién está enviando esta correspondencia, o con quién se está escribiendo, o por qué envía esta correspondencia. La correspondencia corresponde a una situación al otro extremo, y debemos preguntarnos siempre de qué se trata esta correspondencia. Este es simplemente un ejemplo de carta que siempre lo fue, siendo este el modelo formal usado en el mundo griego. El nombre del remitente, la dirección de la persona que recibe la carta, saludos, halagos, la sustancia de la carta en resumen, la despedida y la firma, y con todas las epístolas bíblicas. Por consiguiente, primeramente debemos hacerlo real, adentrándonos en la situación, tratando de encontrar qué estaba sucediendo allí, mirando realmente lo que practican en la iglesia. Pero entonces debemos hacerlo relevante a la actualidad, aplicando esos principios a lo que somos hoy. Así que tenemos muchísimo trabajo cuando leemos una carta de Pablo. Bueno, ahora observemos su geografía. Estamos viendo el oeste de Turquía. En realidad voy a empezar con esto primero. Casi todas las cartas de Pablo están en este mapa. La carta a los Galatas, la carta a los Colosenses y Filemón, la carta a los de Atenas, la carta a los Corintios, la carta a los Romanos. No está en este mapa la carta a los Tesalónicos, a los Filipenses. La mayoría de las cartas de Pablo pueden ser halladas en aquel mar de Alián, pero el área que ahora vamos a ver en más detalle es la parte oeste de Turquía, la cual era en ese entonces la provincia romana de Asia. Y veremos que hay una ruta casi circular aquí: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. ¿No está todo esto en sintonía? Estas son las 7 palabras del libro de Apocalipsis. Un cartero las podría ya entregar, pero nosotros estamos interesados en esta área. Había un valle con 3 pueblos: Hierapolis, la Odisea y Colosas, con su área pequeña, más Éfesos, que es lo que vamos a ver ahora. Pablo se encuentra lejos, arrestado en Roma, pero está escribiendo cartas para esta pequeña área aquí, particularmente a este valle. Me gustaría mostrarles una foto. Es un valle hermoso. Es rodeado de colinas. El río que lo atraviesa es muy significante. Bien, aquí está el valle, aquí está Colosas. Hermoso valle. El río que lo atraviesa es el río Serpenter.
¿Han escuchado ese nombre antes? ¿Sí? Es un río que riega todo lugar. De allí sale la palabra serpentear, andar sin rumbo fijo, un río sin rumbo fijo. Y vamos a ver que Colosa era una iglesia sin rumbo fijo, y muy a menudo lo que pasa en una iglesia tiene que ver con el distrito en donde está ubicada. Su antecedente está dentro de la iglesia, y esta es una iglesia que empezó a perder el rumbo, alejándose de la verdad. Es muy común para una iglesia empezar a perder el rumbo. Bien, esto te ha dado una idea, y ahora veamos el lugar Colosas. Primero, Pablo escribió una carta a Filemón sobre el esclavo fugitivo y envió a Arnesamus, el esclavo, de regreso a su amo en Colosas, o más bien era la Odisea, donde estaba Filemón. En aquel tiempo él quiso también escribir una carta a la iglesia en Colosas, así que la envió de la misma manera que la envió a Atenas, de manera que las tres cartas fueron enviadas al mismo tiempo, con el mismo cartero, a la misma área. Ahora observemos Colosas. ¿Qué clase de lugar fue Colosas? Como pueden ver, está en la ruta principal hacia Asia. Esta ruta que iba a Arabia era una ruta muy importante. Y uno de los resultados de estar ubicado en Arco del Este al oeste es una población muy mezclada. Todo tipo de gente se estableció allí, viajeros de todo el mundo. Así que, como vemos, tenemos una ciudad, como la llamaríamos, muy cosmopolita en Colosas. Las gentes, eran originales, a las cuales se les llamaban de diferentes nombres. Habían muchos griegos, muchos judíos, muchos romanos. Más tarde la gente hizo de este pueblo un pueblo saraceano, pero siempre fue un pueblo internacional, lo cual lo hace aún más significante. Era un pueblo con muchas religiones diferentes. Era lo que nosotros llamamos un pueblo pluralista. ¿Han escuchado esa palabra? Se está convirtiendo en una palabra muy común. Muy común se está convirtiendo. Pluralista significa que hay muchas religiones en la misma calle, y esto mismo está sucediendo en Inglaterra, como nunca antes sucedió en Birmingham. Y también hay calles donde puedes encontrar sikhs, musulmanes, budistas, hindú, cristianos, judíos, todos en la misma calle. Y por supuesto, ello acarreó muchos problemas relacionales. ¿Cómo se supone que podamos vivir en paz con la presencia de tantas diferentes religiones compitiendo la una con la otra? La situación pluralista es una situación completamente diferente, donde usted se encuentra solamente con una sola gran religión pagana. Los ateístas eran mucho más que una religión pagana. La Diana de Atenas, la diosa Artemis, era la religión principal en Atenas. Pero Colosas, allí todo estaba, en Colosas. Permítame continuar. Existía mucho animismo. Animismo es donde tú crees en poderes elementales de la naturaleza, un espíritu que controla el río, un espíritu en un árbol, un espíritu en la montaña. Ahora espero que no complique nuestro pensamiento moderno, pero les digo que bajo el movimiento verde que se está yendo justo allí mismo, el culto de la fertilidad, la adoración a la madre naturaleza. Es interesante que cuando adoran a la tierra es siempre feminista, porque la tierra es femenina, y la madre naturaleza y la madre tierra. Bueno, había mucho animismo de pura adoración primitiva, adoración de espíritus de la naturaleza. Había un aspecto natural muy inusual. No se encuentra en la fotografía que les mostré, sino allá lejos, en la montaña. Hay una parte de montañas que es blanca. Le habían puesto como apodo el castillo de algodón. En algunos folletos para viajeros he visto fotos recientes de turistas rodando, o mejor nadando, o tomando baños de sol en estas montañas blancas. Son cubiertas con sal de los manantiales. Es una vista maravillosa. Pueden verlo en los folletos para turistas. La gente va a disfrutar de baños calientes en agua salada y tomar baños de sol en los blancos acantilados. Se le llama castillo de algodón de agua spa, así que había muchos aspectos naturales que ellos podían adorar. Luego tenían la astrología, era muy fuerte. Vino desde Persia, desde el este, y la astrología era uno de los problemas que tuvieron que enfrentar en la iglesia de Colosas. Lo mismo tenemos aquí. 6 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres en nuestro país leen el horóscopo cada día, y como lo dijo Shakespeare, la falla, querido Brutus, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos, pero aún así todavía lo leen. De manera que el anonismo y la astrología habían venido por este mismo camino. Los dioses y diosas de Grecia y Roma estaban todos en Colosas.
Religiones misteriosas, como las llaman en el este, han venido. Por lo general son descritas como religiones gnósticas, lo cual es lo opuesto a agnóstico. Agnóstico es alguien que no conoce. Agnóstico es alguien que dice yo sí sé, pero tienen muchísimos secretos y derechos de iniciación. Y bueno, las religiones misteriosas estaban allí. El judaísmo estaba allí, pero el judaísmo de Colosas, estando muy lejos de la Tierra Santa, tomó un tipo de tono diferente de los que usualmente hace el judaísmo. Si alguna vez ha escuchado al rabí Lionel Blue, él es muy típico de lo que pasa en el judaísmo cuando se sale de sus raíces y se hace más filosófico y menos moral y más místico, lo cual no es el corazón del verdadero judaísmo. Esto es muy interesante y a la vez peligroso para la gente. No es judaísmo ni tampoco es cristianismo. Y por último, había el cristianismo, el cual no vino a Colosas desde Pablo. Pablo nunca había estado en este lugar. No sé, ni siquiera pasó por allí. Es así como vino la iglesia de Colosas. Cuando Pablo estaba en Éfeso, uno de sus convertidos era un hombre llamado Epafras, y Epafras dijo, yo quiero llevar este evangelio a mi pueblo. Pablo dijo, ¿de dónde eres? Él dijo, Colosas. Luego dijo Pablo, ve y predica el evangelio a Colosas. Así que fue en Pafos que uno de los que Pablo convirtió en Éfeso empezó la iglesia de Colosas. Esto es muy importante. Pablo está escribiendo una iglesia que nunca fundó y que nunca visitó, y es por eso que envía muchos saludos cariñosos, porque está tratando de establecer contacto con ellos. Así que Pablo menciona a Epafras, él menciona a Aristarco y Dimas y un buen número de otros que sabían a quien él conocía. Pero el reporte vino a él de parte de Epafras. Aquellas cosas iban en mala forma en la iglesia. Y Epafras no era oficialmente un apóstol, él solamente predicaba el evangelio juntos con algunos vecinos, pero ahora la iglesia estaba atravesando por algunos problemas. Y Epafras, habiendo sabido Pablo lo que les estaba pasando en esa iglesia, dijo, les escribiremos una carta. Pero recuerda que está escribiendo a una iglesia en la cual no tiene ninguna autoridad porque él no la empezó y ellos no lo conocían. Así que su tono es más bien amigable y gentil. Ciertamente él no habló como lo hemos escuchado hablar. Tú no habrías hecho eso a completo desconocido. Solamente podrías hablar así una vez ya que tú tuvieras unas relaciones con la gente. Por lo tanto, es una clase diferente de carta. Pues bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que va tan mal? Aquí estudiosos de la Biblia y estudiantes han tenido discusiones interminables sobre lo que pudo haber sucedido. Ciertamente, dos grandes errores se han introducido en las dos áreas más grandes del creer y del comportamiento. Y tus creencias afectan tu conducta. Y cuando crees cosas erradas, te portas en forma errada. Es inevitable. Si por el contrario tienes la fe en lo correcto, entonces tu comportamiento es correcto también. Pero si tienes una creencia equivocada, entonces su comportamiento también es incorrecto. Y muchos falsos maestros han venido, pero ¿fue esta una herejía en particular? Ese es el argumento de los estudiantes. Y lo han mirado y dicho, ¿es esta una de aquellas religiones misteriosas? ¿Es una fe acróstica que se ha introducido? Y jamás han podido llegar a una conclusión. Porque cuando haces una lista de los errores que Pablo tuvo que enfrentar sobre creencias y comportamiento, ellos no se adhieren a ninguna secta o culto desconocido. Ahora, ¿te puedes dar cuenta de que un culto falso se ha introducido y los has atrapado? ¿Qué se ha introducido? No se puede comprender. ¿Qué es lo que se ha introducido? Por cierto, no fue el judaísmo que se ha introducido, no fue una de esas religiones misteriosas, no fue astrología. Y de alguna manera parece ser una mezcla de todo aquello, y esto es lo que ha pasmado a los estudiosos. Mucho de ello es lo que hoy llamamos nueva era. Pero como la nueva era no es un culto en particular. No es tampoco un movimiento. Es lo que yo llamo un estado más bien que un movimiento. Es algo así como una bola de nieve que recoge todo tipo de cosas. Como los vegetarianos, el feminismo o lo que sea. Y el pensamiento de la nueva era, así como avanza, recoge cosas lo mismo que una bola de nieve, recoge cualquier cosa que encuentra a su paso. No es una organización en particular, es un estado que la gente adopta.
Y yo creo que esa es la verdadera razón por la cual no podemos identificar la herejía practicada en Colosas. Era un estado. O para ponerlo más fácil, era una mezcla. Un problema real en Colosas con el cual hemos tenido que lidiar mucho tiempo, añadiendo al cristianismo muchas cosas desde afuera. Así que herejía no es tanto el problema como el sincretismo. Esta es una palabra que necesitas aprender. Sincretismo es mezclar diferentes clases de fe, teniendo como resultado una mezcolanza. Recoge todo y mezcla todo. No es un culto o herejía, es simplemente una mala mezcla. Y cuando mezclas la fe cristiana con pedacitos de otras clases de fe y desde el antecedente pagano, te resultará algo que no es cristianismo. Aun cuando lo llames así, han perdido algo. Y este es el verdadero problema en Colosas, y es un problema con el cual estamos luchando ahora aquí, en el siglo XX. Y por consiguiente, con la carta a Colosenses tiene un mensaje muy importante para nosotros. Es un mensaje fresco, pero necesitamos mentes frescas hoy. Realmente lo necesitamos. Necesitamos corazones cálidos y mente fría para pensar muy cuidadosamente lo que está pasando. Toda clase de cosas que se están introduciendo en la iglesia ahora. La reflexiología está ahora dentro de la iglesia y los cristianos lo practican. Yoga está ya dentro de la iglesia. Tenemos que preguntarnos qué está pasando y cuál es el resultado de todo esto que está pasando. Colosenses nos da una herramienta maravillosa para analizar el sincretismo, la mezcla de distintas fe, y especialmente la tensión sobre nosotros de mezclar el cristianismo con otras religiones, tener festival de fe en las cuales los budistas, hindúes, cristianos y judíos pueden mezclarse. El Papa llamó a una oración unida en Asís por la paz del mundo y todas las religiones se unieron. Hubo un festival del bosque en la Catedral de Canterbury donde todas las religiones vinieron por diferentes caminos para orar por los árboles y muchos de ellos están ligados con el ambiente, créanme, y se darán cuenta que los poderes elementales de la naturaleza de alguna manera se ha mezclado con la fe cristiana de los colosenses. Muy importante. He empezado allí, porque quiero que ustedes vean cuán importante es escribir donde estamos. Es solamente con lo que tenemos que lidiar hoy. El sincretismo, algunas de las mezclas, por supuesto, eran judías y algunos judíos creen que han sido traídos y algunos paganos lo creen y algunos animistas lo creen también. Y el asunto era que estaba convirtiéndose en una mezcla que Cristo estaba enlistando su preeminencia y esta es la clave de toda la carta, ¿sí ven? ¿Se dan cuenta? Mientras más hablamos de estas otras cosas, más gente quiere hablar sobre lo bueno que la reflexología ha hecho por ellos y lo bien que la yoga les ha hecho y todo lo demás. De alguna manera han parado de hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. Y en mucha de esta mezcla de festivales de fe de diferentes religiones es que Cristo se desaparece. ¿Sí ves? Es el nombre de Jesús que ya no es prominente, preeminente. Así que esta carta pone mucho énfasis en la preeminencia de Cristo. Que Él pueda tener la preeminencia, de que Él sea el enfoque de toda nuestra atención. Pero cuando se empieza a mezclar la cristiandad con otras clases de fe, especialmente con las creencias de tus creencias anteriores, Cristo pierde su lugar. Él no es más el enfoque del cristianismo. Bien, ahora veamos la carta en sí. Veamos qué pasó. El problema fue sincretismo, lo cual estaba transformando al cristianismo en una religión. Ese es el problema de siempre. Cristianismo para mucha gente en este país es una religión. Yo la llamo iglesismo. ¿Sabe lo que digo? Bueno, Inglaterra es oficialmente cristiana, pero la mayoría de ellos es religión. Y hay una cosa de la que Cristo nos libró. Y eso fue religión. ¿No es este su testimonio? Cuando vienes a Cristo dejas de ser religioso. Es gracioso, como los vecinos dicen siempre, te has hecho religioso. Bueno, eso te da gran apertura para decir, no he terminado con la religión. Ya no soy religioso nunca más. Solía ser religioso, pero ya no lo soy porque los que no creen en Cristo son religiosos. Aún en sus supersticiones son religiosos.
Hemos dejado de ser religiosos porque la cristiandad no es una religión. Y para combatir con el sincretismo, lo único que te ayuda es la simplicidad de Cristo. Y esencialmente, la cristiandad es sencilla. No es una religión, es una relación con Cristo. Es tan sencillo como eso. Y esa es la única cosa que detiene el sincretismo. Es decir, no, yo no soy religioso, así que no me junto al Congreso de la religión. Yo creo en Jesús. Sencillo. Aquí vemos dos temas. El sincretismo que hace del cristianismo una religión y la sencillez de centrar todas las cosas en una relación con Cristo. Y este es el resumen de esta carta. Ahora bien, veamos qué estaba sucediendo con el sincretismo que estaba ocurriendo en Colosas. Bien, no puede ser lo mismo que sincretismo significa hoy, pero podemos aprender de ello. El resultado de mezclar otras creencias con la fe cristiana es reducir la creencia, la fe, en dos maneras en particular. La fe ha sido reducida. En primer lugar, ellos han perdido el sentido de la eminencia de Dios. Ahora, expliquemos esta palabra complicada. Los cristianos creemos que Dios es ambos, trascendente e inminente. Él es ambos, bien arriba, lejos de nosotros y a la vez cerca de nosotros. Es una paradoja. Y si tú olvidas uno de los lados de la paradoja, pierdes la creencia cristiana de Dios. Dios es ambos, más grande que el universo y más cerca que lo que respiramos. Eso es lo que significa trascendente y eminente. La mezcla de fe en Colosas, ellos perdieron el sentido de que Dios estaba con ellos. Dios estaba muy lejos. Y si Dios estaba allí, pero estaba casi más allá de lo que ellos podían alcanzar, así que llenaron el espacio entre ellos y Dios con toda clase de creencias en ángeles y espíritus y otras cosas. Y cuando Dios no está cerca de ti, tienes que llenar el espacio con algo más. Y esas cosas o seres con los cuales llenas el espacio vacío llegan a estar mucho más cerca de ti que Dios mismo. ¿Sí ves? Y eso es lo que estaba pasando en Colosas. El sentir de que Dios estaba con ellos se iba perdiendo y Dios de alguna manera se había retirado. Él era aún real. Ellos creían en Él, pero de alguna manera estaba lejos. A veces construimos edificios para iglesias que dan la impresión que Dios está lejísimos de nosotros, con tumbados muy altos, con arcos que se eleven, cosa que cuando entras uno se siente como ratón de iglesia, ¿no es cierto? Tú susurras y Dios parece estar muy, pero muy lejos. Por el contrario, le gustaría decir que en muchas comunidades, o me gustaría decir que en muchas comunidades hoy en día Dios ha venido muy cerca de nosotros, casi nos hemos convertido en muy íntimos, muy amigos con Él. ¿Sabes lo que digo? Y somos muy amigos, que nos olvidamos que es un Dios omnipotente, formidable y perdemos la reverencia. Lo que necesitamos aquí es un balance, porque si te olvidas de la trascendencia de Dios, cuán grande es Él y cuán arriba de nosotros está, vas a perder tu reverencia. Pero si te olvidas de la eminencia de Dios, perderás el sentir de que Él está con nosotros, así que necesitamos agarrarnos de los dos. Ellos estaban perdiendo la eminencia de Dios y Dios estaba tan alto de acuerdo a su estimación. Al mismo tiempo, Cristo estaba muy bajo de acuerdo a su pensamiento y ellos perdieron la preeminencia de Cristo. De tal manera que eso ocurrió y de alguna manera Él fue puesto al lado de otros seres y en verdad el error de los testigos de Jehová se ha introducido en el hecho de que ellos creen que Jesús es una criatura y no un creador. El estar en el lado de la realidad de lo creado antes que en el lado de la realidad del Creador. Exactamente lo que creen los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios mismo, sino algo en medio de Dios en nosotros. Si ves, eso significa que Dios está muy arriba y Jesús muy abajo. Y la fe se distorsiona. Esto está en el lado de lo que se cree. Y Pablo va a resolver estas dos cosas y lo hace muy eficientemente. En lo que a comportamiento se refiere, él no solamente redujo aquella creencia, sino que los resultados fueron que adquirieron una conducta regulada. Menciona también otras dos cosas que se han introducido
y que no son esencialmente cristianas y que están ya dentro de la vida de los cristianos. La primera que nos menciona es la observancia del calendario. Ahora ellos observan festivales anuales, mensuales y semanales. Bueno, no hay indicios en el Nuevo Testamento de ninguna observación cristiana de calendarios. Ahora bien, aquí es donde nos encontramos. Puesto que el calendario que la Iglesia lleva es grandemente pagano y ha sido mezclado con el cristianismo. Bueno, regresaré a esto en un momento. El ejemplo más extraordinario de sincretismo es Navidad. Y di tú a los cristianos que no deberían celebrar la Navidad y lo sabrás tú mismo. Yo ya lo he hecho y podría mostrarles algunas de las correspondencias que he recibido porque he insistido en sacar a Cristo de la Navidad. Y ustedes no me lo van a creer cuán desconocido y no popular resulta. Muéstrame un versículo en la Biblia que dice que los cristianos deberían hacer algo especial en Navidad. No está allí, pero el sincretismo ha puesto este festival pagano en medio del invierno, allí mismo en el calendario cristiano. ¿Y dónde iríamos a parar sin Navidad y sin la comunión de las vísperas de Navidad? ¿Ven? Es puro paganismo que se ha mezclado con el cristianismo y ha reducido a Cristo a un bebé en un pesebre, lo cual no lo es. Bien, me estoy emocionando porque, ¿sí ves? Porque esto es Colosenses y nosotros lo leemos muy subjetivamente y decimos, oh, estos horribles colosenses dejaron a los paganos que confundan y mezclen las cosas. Nosotros hacemos, bueno, exactamente lo mismo. Y cuando no acusan de hacerlo, hey, decimos Navidad es el mejor tiempo del año en nuestro libro. La práctica religiosa del calendario cristiano no es la costumbre de los calendarios, no es la costumbre de Navidad y Semana Santa. ¿Dónde en el Nuevo Testamento dice que se debe tener una Semana Santa especial? En ninguna parte. Cristo es resucitado todos los días. Y ni la costumbre del servicio de los domingos no se nos es mandado hacer. Los observadores del Nuevo Testamento dicen, es verdad, todos nosotros queremos guardar el domingo como especial. No hay bases en el Nuevo Testamento para que lo hagamos, somos libres de hacerlo. Si así lo queremos, estamos libres de contar todos los días como los días del Señor. Si así lo queremos, somos libres, no estamos bajo ninguna ley sobre el domingo, o ninguna ley sobre Navidad, o ninguna ley sobre Semana Santa. Pero lo hacemos y asumimos que es cristiano, pues somos colosenses. De todos modos, la costumbre del calendario, Pablo dice, no tiene nada que ver con festivales mensuales o anuales o servicios semanales. Esto no pertenece a la era que vendrá. Bien, ¿estás dispuesto a obedecer esa ley? La otra cosa, nuevamente, esto nos viene de los griegos, otra vez sobre la abstinencia del cuerpo. Que hay virtud en negarse del cuerpo, sus apetitos, y por lo tanto se prohibió a la gente que se casara ahora. La soltería era ahora la cosa de moda. Ellos tenían una lista de tabúes. No toques eso, no pruebes aquello. Y Pablo iba a tener que decir que Dios nos había dado todas las cosas gratis para que las disfrutemos. Un cristiano es libre de ayunar y de celebrar. Eres libre. Recuerdo haber sido una vez invitado a visitar una familia con padre, madre, 3 niños y una comida exquisita. El solo olor me hizo babear como perro cazador. Ya realmente estaba listo para disfrutarla. Y el padre me dijo, ¿puedes dar las gracias? Y yo dije, Dios, yo estoy listo para esto y esta comida está lista para mí, gracias. Y abrí mis ojos y el padre y la madre me miraron con horror. Ellos pensaron, es un hombre de Dios que hemos invitado para el almuerzo. Pero los niños me amaron y dijeron, ¿y si esto es cristianismo, nosotros lo haremos también? Yo no iba a arruinar una riquísima comida con una oración inmensa. Eso es sacrilegio. ¿Ves? Oh, espero que no los haya asustado, ¿lo hice? Pero ya ves, cristianismo no trata de dejar de comer dulces en Cuaresma, y dejar de comer dulces en Cuaresma es precisamente poner estas dos cosas juntas. ¿Se da cuenta? Regresaremos más tarde a lo que Pablo dice que los cristianos deberían dejar de hacer o no hacer. Deberíamos dejar el orgullo, la ira, tenemos un montón de cosas que debemos dejar y no solamente durante la Cuaresma. El problema es que si dejas de comer dulces en Cuaresma, pones tus dedos y alas de una ciruela y dices, qué buen chico soy. Tan pronto como la Cuaresma se termine, o por lo menos antes de que llegue la Cuaresma, puedes llenarte con pancakes, con tortas, con dulces. Así es precisamente como empezó.
lo del pancake de los martes y después de que la cuaresma se termine. ¿Ves? Esto es como el Ramadán de los musulmanes. Ellos ni siquiera tocan la comida sino hasta que llegue la puesta del sol durante todo el Ramadán. Después festejan y les da indigestión y se vuelven malhumorados. Como ves, cristianismo no se trata de guardar periodos, se trata de dejar el orgullo y la ira todos los días. No se trata de hacer cosas durante este periodo en el calendario. Se trata de vivir constantemente en Cristo cada día de tu vida. Todos los días son Navidad. Para el cristiano, todos los días son Semana Santa o Pascua para el verdadero cristiano. No es algo que guardamos, es algo en lo que vivimos todo el tiempo. Bueno, me estoy emocionando, pero si te das cuenta cómo sus creencias y conducta de alguna manera los alejaba de Cristo, Pablo dice la respuesta para esto es simplicidad. No lo compliques. Recuerdo aquella conversación entre Martin Luther cuando era un monje todavía, tratando de salvarse a sí mismo, orando a 3 santos cada día. 21 santos diferentes cada día, azotándose en su celda hasta quedar inconsciente en el suelo de la celda, tratando de sacar los pecados fuera de sí. Lo intentó todo. Fue una peregrinación, subió las escaleras sagradas de rodillas en Roma, lo intentó todo, después se rindió. Y su padre superior general, un hombre llamado Van Stolberts, le dijo: Martin Luther, si dejas esas reliquias y peregrinaciones y oraciones a los santos y todas estas prácticas devocionales, ¿qué pondrás en su lugar? Y Martin Luther dijo: Cristo. El hombre solo necesita a Jesucristo. Así es como la Reforma Protestante empezó. Se deshizo de todas estas cosas y costumbres y puso a Cristo de regreso en su lugar. Lo más importante no es si dejas de comer dulces en la cuaresma, sino si estás en Cristo todos los días. Tómalo simple, la simplicidad que hay en Cristo. Y ahora sí, Pablo enfoca nuestra atención en Cristo. Pablo lo enfoca en una forma maravillosa. Nos dice 2 cosas sobre Cristo. En primer lugar, esa llenura divina que tienes en Cristo habitando en ti, como dice Charles Wesley. Nuestro Dios lo contrajo a un hombre comprensiblemente hecho. Cuando tienes a Jesús, tienes todo de Dios. Tienes todo en Dios, en Jesús, y por lo tanto, debemos recordar que Jesús fue el creador del universo. Él ya estaba allí. Antes de que haga las sillas y las mesas, Él hizo los árboles de donde sacó la madera. Antes de que predicara el sermón de la montaña, hizo la montaña, para así tener un púlpito. Jesús estaba allí en la creación. Sin Él, nada de lo que es hecho habría sido hecho. Él no solamente es el creador del universo, Él es el conquistador de los poderes. Todos los poderes y principados están bajo el poder de Jesús, que los controla ahora. Toda autoridad en el cielo y en la tierra es de Él. Y la tercera cosa que nos dice es que Él es el controlador de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia solamente tiene una cabeza, no muchas cabezas. No tiene cabeza humana. Tiene solo una cabeza divina. La cabeza de la iglesia es Jesús. Ese poder no es delegado a nadie más. Él es el creador del universo, el conquistador de los poderes. Todos esos poderes elementales de la naturaleza, todos están bajo el control de Jesús, porque todos estos maravillosos programas sobre la naturaleza en la televisión no dan la gloria al Padre Dios en lugar de a la madre naturaleza, y dar la gloria a Jesús. Son todas obras de Jesús. Él hizo esas criaturas. Él les dio su belleza y sus poderes maravillosos. En el otro lado tenemos nuestra relación con este Cristo que tiene la preeminencia en todo aquel en Él que está, llenura divina está. Es una vida enfocada en Él. Y aquella vida tiene que ser desarrollada en muchas áreas prácticas. Pero primeramente tiene que ser desarrollada en tus propias pasiones, dejando aquellas pasiones cerradas. No solamente en Cuaresma, sino todos los días, quitando aquellas cosas que no son de Cristo. La verdadera vida cristiana es negarte dulces en Cuaresma, es quitar de ti aquellas pasiones que no vienen de Cristo, las cuales vienen y nos controlan muy fácilmente. Esto quiere decir caridad en la iglesia, es perdonarse uno a otro como Él nos perdonó. Él ha sido inmensamente paciente conmigo, así que debo también ser paciente contigo. Eso es vivir en Cristo. Él me ha perdonado, yo debo perdonarte. Perdona mis ofensas, oramos esta mañana, como nosotros también perdonamos.
¿Sí ves? Eso es desarrollarse, eso es simplicidad en Cristo, sencillez y sobre todo armonía en casa. Allí es donde debe ser desarrollada las relaciones entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre amos y esclavos, todo lo que hay en el hogar. Todo lo que hay en el hogar. Por supuesto, la esclavitud estaba en casa. El servicio doméstico. Y una palabra que no es muy popular aquí. La sumisión. Sumisión de esposas a esposos, de hijos a padres y de esclavos a amos. Pero también las responsabilidades de los esposos, padres y amos de ser sacrificiales hacia aquellos quienes están sometidos a ellos, y así está todo allí. De manera que esto es lo que importa. No el guardar un calendario, no venir a la iglesia en Navidad y Pascua y no negando cosas al cuerpo y diciendo, estoy, saliendo adelante sin eso o aquello y miren qué buen chico soy. Lo que realmente tiene que ver con la simplicidad de ver a Cristo es que Cristo es todo lo que necesitas. Y todas las cosas en Dios están en Cristo. Y dejar que esto afecte cada parte de tu vida. ¿Qué mensaje? Como ves, Dios no está buscando a aquellos que vengan en grandes números a un festival cristiano. Él está buscando a aquellos que simplemente vivirán su vida en Cristo. Todo el tiempo. En toda relación. Yo creo que este es un hermoso mensaje en Colosenses. ¿Y por qué lo necesitamos ahora? Bueno, bien, lo necesitamos por dos razones. Y con esto termino. La primera es que debo ser honesto y decir que yo creo a través de todo el Nuevo Testamento que hay claras advertencias de que podemos perder nuestra salvación. Eso está aquí en Colosenses muy claramente. En muchas otras cartas está muy claro. Supremamente en Mateo y en Hebreos y en Apocalipsis. Todo esto nos dice muy claramente que aquí, en Colosenses, Pablo dice, si continúan estando en la fase que les fue dada. Muy importante. Y les advierte que si dan lugar a las pasiones que no son de Cristo, ellos perderán su lugar en el reino de Dios. Este es un pensamiento solemne. Si no continúan con la simplicidad en Cristo y se involucran en religiones otra vez, o se involucran en rituales y todas esas cosas. Yo creo que esto es cristianismo. Y de alguna de estas maneras, Cristo pierde lugar en tu vida. Estás en peligro, porque si pierdes a Cristo, pierdes todo. Y esto es muy claro en el versículo 23 del capítulo 1. Si continúan basados en la fe, todo esto es de ustedes. No podemos subrayar esto muy fuertemente. Él dice, a causa de estas otras pasiones, la ira de Dios viene y yo no quiero que venga sobre ustedes. Él dice, pueden ser descalificados en el capítulo 2. Descalificados de su herencia. Él dice, yo quiero que sean aprobados, calificados. Dice, estas otras cosas que han introducido les han secuestrado. Esta es una palabra bastante fuerte. Les han secuestrado y les han alejado de Jesús. Y esto es lo que pasa cuando se mezcla el cristianismo con otras cosas. Ellas te secuestran y te alejan de Dios. Así que este es el lado negativo. Esta es una advertencia muy fuerte, que puedes caer otra vez en religión una vez que ya has conocido a Cristo. Y si lo haces, lo pierdes. Y perdiendo a Cristo, pierdes todo. El lado positivo es que cristianismo es Cristo, así que continúen en él. Esta es la razón por la que Pablo dice que los versículos claves son versículos 6 y 7 del capítulo 2. Él dice, como han recibido a Cristo, vivan en él. Como se han enraizado en él, fortalezcanse también en él. Así como hablarían de él, establezcanse en él. Como ven, no es suficiente venir a Cristo. Necesitan estar enraizados y fortalecidos en él. Y continuar en Cristo por siempre. El peligro está en otras cosas que puedan venir y pueden llevarte otra vez a la religión o a cualquier religión que se llame cristiana, la cual no es Cristo, y luego pierdes todo. Es Jesús mismo quien dijo, yo soy la vid verdadera, habita en mí, permanece en mí. Las ramas que permanecen en mí serán fructíferas. Las ramas que no permanecen en mí serán cortadas y echadas al fuego.
Ese es el verdadero temor que tenía Pablo para escribir a una iglesia a la cual nunca fue, una iglesia que él no fundó, y una iglesia en la que el veneno se estaba introduciendo, y estaba preocupado de que perdieran lo que tenían originalmente en Cristo, que tuvo que escribir esta carta maravillosa. Es una carta hermosa, es una carta que te hace pensar, y es una carta que todos necesitamos leer. Ahora bien, cuando Pablo escribió la carta a Filemón, eso le dio la oportunidad de enviar una carta también a los colosenses. Pero es interesante cómo en la carta a los colosenses él dice que quería que esta carta no solo fuera leída allí, sino también en la Odisea y en Herópolis. Y muy claramente había problemas en este valle. Al mismo tiempo él pensó, voy a enviar otra carta, que será una carta general. Y Pablo se dio cuenta que la mejor defensa en contra del sincronismo y las mezclas que estaban sucediendo era una clara exposición de la creencia cristiana y del comportamiento. Siempre la mejor defensa en contra de las herejías es una buena enseñanza sólida. Así que Pablo, después de escribir Colosenses, decidió, voy a escribir una carta sobre la fe cristiana en la vida, que les dé un fundamento sólido, que les proteja de todas estas otras cosas que se están introduciendo. Así que Colosenses guió a Efesios y estas dos cartas tienen mucho en común. Cuando las leas a las dos, podrás ver que ambas fueron escritas juntas. La iglesia es el cuerpo, la casa de las relaciones. Interesantemente, Filemón, Colosenses y Efesios fueron todas escritas al mismo tiempo, mayormente sobre la esclavitud, lo que ninguna de sus otras cartas lo hace. Por lo tanto, creo que esta estaba en su memoria mientras escribía estas tres cartas. Es mucho menos veloz para los lectores. Efesios no trata con ningún problema o ninguna pregunta o ninguna cosa en particular. Efesios, como les dije anteriormente, las primeras copias de estas cartas ni siquiera tenían el nombre de Efesios en ellas, así que parece que es una carta general que debía ser distribuida en toda el área. Ahora, sobre la iglesia en Éfeso, conocemos sobre esta iglesia más que ninguna otra en el Nuevo Testamento. En realidad, hay una gran cantidad de esto en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, capítulos 18 al 20 del libro de Hechos son sobre esta iglesia en Éfeso. Y luego encontramos esta carta a los Efesios. Y luego Primera y Segunda de Timoteo, las cuales están dirigidas a Timoteo en Éfeso sobre la iglesia de Éfeso. Cuando encontramos en Apocalipsis capítulo 2 una carta en la iglesia de Éfeso, y ustedes probablemente no lo sepan, pero cuando llegamos a ella, la primera carta de Juan, y la primera y la segunda y la tercera fueron escritas en Éfeso, porque Juan el apóstol se había establecido allí con María, la madre de Jesús, y el evangelio de Juan fue escrito en Éfeso. Así que Éfeso fue un pueblo clave en la historia de la primera iglesia. Y no me asombra que esta iglesia se haya identificado con la iglesia local en esta área en Asia. Así que la llamamos en la epístola de los Efesios la iglesia de los Efesios. Pero fue esta la intersección entre los caminos del este, oeste, norte, sur. Era un gran puerto, y a pesar de que ya estaba encenegado y en algunas maneras estaba ya tierra adentro, en realidad Efesios está ahora en ruinas. Era una de las 12 ciudades en la Liga Ioniana, al centro del comercio y las finanzas, pero tenía el templo pagano más enorme, 420 pies cuadrados. ¿Pueden imaginarse esa medida? Y ese templo fue dedicado a un meteorito negro que cayó del espacio y cayó precisamente en Éfeso. Era un gran bloque negro de material brilloso, tenía muchas protuberancias en toda la superficie y cada protuberancia tenía la forma de un busto de mujer. Fue reconocida como la diosa Diana. No princesa, diosa Diana, y la adoración del busto de la mujer, el templo. Página 3 era aquí en Éfeso. Y este meteorito con muchos bustos fue sentado en un altar y muchas reproducciones de plata de este meteorito fueron vendidas. Y los turistas los llevaban a sus casas para ponerlas sobre el mantel. Este negocio sufrió tan pronto como Pablo llegó a Éfeso. Y la verdad es que los problemas que tuvo fueron a causa de los negociantes de la plata, porque el negocio desapareció y ya no pudieron vender más estatuas de plata del meteorito.
Así que él tuvo problemas con estos negociantes de la plata, precisamente por eso. Bien, es un lugar extraordinario en Éfeso. La iglesia que fue establecida aquí, si vas por allí hoy en día todavía se pueden ver las ruinas de la iglesia de San Juan y las ruinas de la tumba de María. Y es 99% cierto que aquí es donde el viejo apóstol Juan murió después de la muerte de María. El único apóstol que murió naturalmente, todos los demás apóstoles fueron asesinados, pero Juan vivió hasta que fue anciano. Y si recuerdan el estudio del Evangelio de Juan, eso fue una gran bendición para nosotros, porque él estuvo con Jesús por 60 años. Cuando escribió su Evangelio, teniendo un entendimiento muy hermoso sobre Jesús. Ahora, Pablo claramente sintió que lo mejor que pudo hacer para prevenir que el sincretismo en Asia arruinara la iglesia fue enviar una carta con un resumen del comportamiento y creencias cristianas. Es lo más parecido a un testamento de su Evangelio. Romanos no es un testamento de su Evangelio, como los he dicho, cuando estudiamos esa carta, pero Efesios es lo más cercano a una exposición sistemática de la creencia y comportamiento cristianos. Déjenme mostrarles cuán sofisticado fue Efesios y sus ruinas ahora. No se puede imaginar cuán grandiosa fue esa ciudad en aquellos días. En la calle principal, y si se imaginan en la colina, está el templo, 420 pies cuadrados, con este meteorito en él, lo cual era la religión pagana de ese lugar. Bien, ahora miremos a la principal división en la carta a los Efesios, una división muy significante. Todo el que la lee ve muy claramente que está dividida en dos mitades iguales y que estas mitades son muy bastantes diferentes, y esto te dice algo sobre el Evangelio de Pablo. La primera mitad es sobre nuestra relación con Dios en Cristo. La segunda mitad es sobre nuestra relación con los demás en el Señor. Interesante, cuando habla sobre nuestra relación con Dios usa la palabra Cristo. Cuando habla sobre nuestra relación con los demás en el Señor. Y esto solamente enfatiza Señor, el jefe de nuestra relación. Es Cristo quien nos da nuestra relación con Dios. Es el Señor que gobierna nuestras relaciones con los demás. La primera parte, por consiguiente, es lo que llamo poner el esfuerzo en la salvación. Y la segunda mitad es el resultado de la salvación. Estoy sacando esto de su carta a los Filipenses. Los resultados de tu salvación quiere decir que Dios trabaja en ti. Y salvación es algo que es puesto esfuerzo en nosotros, en primer lugar, pero debe ser reforzada en nuestro diario vivir. Así que la primera mitad es sobre doctrina y la segunda mitad es la tarea. La primera es sobre el por qué somos salvos. Y la segunda es el para qué somos salvos. Y la clave es que no somos salvos por nuestras buenas obras, sino que somos salvos a causa de nuestras buenas obras. Eso es muy importante. El mundo piensa que somos salvos por ser buenos. El Evangelio es que hemos sido salvos por ser buenos. Totalmente diferente. El primero, por lo tanto, se concentra en la bendición y en el perdón. La segunda mitad se concentra en la necesidad de santidad. La primera, por lo tanto, es sobre nuestra justificación, lo cual significa ponernos bien con Dios, y la segunda es sobre nuestra santificación, ser justos en nuestras vidas. La primera mitad se concentra entonces en nuestra liberación, nuestra redención, nuestro rescate. La segunda mitad se concentra en nuestra respuesta. La primera mitad se concentra en alabanza y adoración. Bendecidos en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, pero la segunda mitad es sobre aplicación, de cómo resolverla. La primera mitad, entonces, enfatiza en la divinidad soberana. Y vamos a ver esta pregunta sobre predestinación. Está directamente en la superficie del capítulo 1. Pero la segunda mitad, la responsabilidad humana, hay un balance en todas estas cosas. La primera mitad se concentra en el propósito de Dios y su poder. Estas son las dos palabras claves en la primera mitad. Lo que Dios intenta hacer y el poder que tiene para alcanzar ese propósito. Pero la segunda se concentra en nuestro trabajo y en nuestra lucha.
Estamos para trabajar en la luz, caminar en amor, caminar como hijos de luz, y estamos para luchar batallas espirituales. Esta es nuestra responsabilidad. Así que la primera mitad realmente se concentra en lo que pasa dentro de la iglesia y la segunda mitad en lo que pasa fuera de la iglesia. La primera mitad trata con las dimensiones verticales de los evangelios. La segunda mitad trata con las dimensiones horizontales del evangelio. Ahora, déjenme decirles dos cosas sobre esto. Número uno, debemos mantenerlas juntas, realmente lo debemos hacer. Un evangelio que no da resultados en la vida no es un evangelio completo. Un evangelio que nos salva y nos da el boleto hacia el cielo, pero no afecta a nuestras vidas, no es el evangelio. Esta es la primera cosa, debemos tenerlas ambas, y la segunda cosa más importante es que debemos mantenerlas en este orden. Si ves, cuando digo debemos tenerlas ambas, hay algunas personas que creen que el cristianismo es ser buen hacedor. Eso es una distorsión horrible, pero es igualmente equivocado decir que cristianismo es solamente ser salvos. ¿Te das cuenta lo que digo? Debemos tener ambas, pero debemos tenerlas en este orden porque cualquier otra religión en el mundo pone santificación antes de justificación. Dice, tienes que ser buenos antes de que Dios te acepte. Todas las otras religiones dicen, tú debes hacer esto y luego serás aceptado por Dios. Cristianismo es único, nos dice que somos aceptados por Dios primero, tal como eres, para que Él te haga lo que Él quiere que seas. Es justificación que debe venir antes de santificación. No puedes vivir la vida cristiana sino hasta que seas salvo. ¿Sí ves esto? Así que debemos tener ambas. Y la debemos tener en este orden. Una conducta cristiana está construida en la creencia cristiana. El deber cristiano corre de la doctrina cristiana. Y eso es por qué Efesios nos está diciendo desde el principio. Ahora vamos a ver no esta mitad, sino la primera mitad, del capítulo 1 al 3. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta que los capítulos del 1 al 3 son realmente escritos en forma de un servicio de adoración. Y claramente Pablo nos está dando esta doctrina de salvación y en el contexto de un servicio de adoración. Así que empieza adorando a Dios. Luego va a la oración, luego va a la prédica y luego predica un poco más y termina con alabanzas. Ahora ya tienes un modelo de adoración. Que esta doctrina está dada en un contexto de adoración. No es solamente prédica, es predicar en un sándwich de oración y alabanza. Así que, bueno, se comienza alabando su gloria, continúa alabando su gloria. Alabando su gloria, bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es un himno de alabanza. Y luego él dice, yo oro por ustedes. Ahora, su oración es para el propósito de Dios, para sumar todas las cosas en Cristo. Ese es el propósito de Dios, poner todas las cosas en Cristo, su Hijo, y luego él ora por el propósito de Dios y poder para los lectores de sus cartas, que Dios te revele su propósito y te dé el poder para alcanzarlo en tu vida. Propósito, poder a través de toda la carta. Luego se alarga en un sermón que tiene 3 puntos sobre el poder de Dios y su propósito, como está revelado en el número 1, como está revelado en Cristo. El poder de Dios y su propósito ha levantado a Cristo sobre todo. Y luego dice el poder de Dios y su propósito es en levantar gentiles y habilitándoles para que se reúnan a su gente. Aquellos quienes están lejos de Israel y ahora ciudadanos de Israel. Y la pared de división entre los judíos y los gentiles. Ustedes ya saben esa parte. Quiero mostrarles algo aquí. Esta creó algunos años atrás. Arqueólogos estaban cavando en la ruina del templo de Jerusalén y encontraron esta piedra. Es un pedazo de una piedra caliza. Tenía caracteres en ella y los caracteres eran pintados con pintura roja. Y cuando lo descifraron, estos caracteres decían: cualquiera que sea el atrapador será o tendrá que castigarse hasta la muerte. Y esta piedra estaba en el templo del día de Jesús, en el muro de división entre la corte de los gentiles y la corte de los judíos. Y la sentencia de muerte caía en cualquiera que atravesara ese muro.
y cualquiera que trajera a un gentil más allá de ese muro. Y por eso es que Pablo fue arrestado. ¿Se acuerdan? Fue acusado falsamente de haber dejado que un gentil atravesara el límite. En realidad, aun cuando no lo ha hecho físicamente, lo había hecho espiritualmente, a través de todo el mundo, porque eso era lo que se predica hacia. Él estaba trayendo gentiles al Santo de Santos. Y ese es el propósito de Dios, traer a todo el mundo al lugar santo. Así que ese es un poco del antecedente de Efesios 2. Ya ves, tú lees una frase como la del muro de divisiones, como que no te hablara, ¿verdad? Sino cuando ves la nota de muerte, siempre es sí. Vine a ti, Pablo dice, pueden entrar ahora a Dios a través de Cristo y su propósito es revelado en Pablo. Haber sido resucitado. Así que los 3 ejemplos del poder de Dios y su propósito son Cristo resucitado para reinar sobre todo, los gentiles se levantaron para reunirse con su gente y Pablo, habiendo sido levantado para revelar este misterio que Dios quiere un solo pueblo en Cristo, y Él quiere que todo el mundo sea unido a Cristo. Así que Pablo entonces no ora por su propósito y poder para sus lectores, por su poder y propósito, para que ellos puedan conocer el poder de Dios, quien puede hacer abundantemente. Sobre todo eso, lo que le pidamos. Ahora, Él tiene que terminar alabando ese poder. Este Dios, quien puede hacer muchísimo más de lo que nos podamos imaginar. Es un servicio de adoración y ustedes pueden ver el ejemplo de alabanza, oración, predicación, orando, alabando. Tal vez nunca lo han visto como lo han leído, que en la primera mitad de Efesios podrías basar el servicio de adoración por completo. Y leyendo todo podemos ver que el tema de todo es el poder y propósito de Dios. Empieza alabando el propósito de Dios y termina alabando su poder. Y todo esto es el gran poder y propósito de Dios. Su propósito, su intención y el poder que tiene para cumplir esa intención. Así que nada puede detener a Dios de hacer lo que Él quiere hacer. Eso es su soberanía. Bien, esto es un perfil complicado de los capítulos 1-3. Ahora veamos el contorno de los capítulos 4-6, los cuales son totalmente diferentes. Esta vez tiene que ver con nuestra respuesta, lo que hacemos después de que hemos adorado, lo que hacemos después de que nos damos cuenta de que todo lo de los capítulos 1-3 es verdad en los capítulos 1-3, bueno, cómo afecta nuestras vidas, cómo y la primera cosa que somos llamados a hacer es caminar. Tú puedes saltar en el Espíritu, puedes brincar en el Espíritu. O lo que está buscando Dios es gente que camine en el Espíritu. Y caminar no es tan espectacular como saltar y brincar, ¿no es cierto? Sino que caminar es una cosa extraña. Tú levantas un pie y lo bajas casi 18 pulgadas enfrente del otro. Y luego levantas el otro y lo bajas enfrente de ese. De manera que es tan importante sobre esto. Caminar es tomar un paso a la vez en la dirección correcta. Eso es todo. No es tan espectacular ni sensacional, pero Dios está buscando gente que camine en luz, camine en amor, caminando como hijos de Dios. Es nuestro caminar lo que importa, no es nuestro saltar y brincar. Hay un lugar para ello, pero es el caminar, el viaje hecho paso a paso. Ya ves, cristianismo es un viaje, es un peregrinaje, es un camino. Este es el primer nombre que tiene, el camino, y ese es el nombre de Cristo. Yo soy el camino. Así que hay 7, 8 formas que tenemos que caminar. Caminar en humildad, porque ese es el secreto de la unidad. No puedes tener unidad cristiana si no tienes humildad. Donde hay orgullo, se rompe la unidad. La primera cosa en la que tenemos que caminar es humildad. Y luego te das cuenta lo que Dios quiere decir, que camines con Él como un equipo. Me he molestado en un primer paso porque han dicho mentiras sobre mí y las puertas del ministerio estaban cerradas más o menos hace 7 u 8 años. Yo estaba molesto porque las puertas del ministerio estaban cerradas. Fui a Dios y tuve una buena conexión sobre ello. Y ¿saben lo que Él me dijo? Él dijo, David, lo peor que pueden decir sobre ti no es tan mala como la verdad. Me solté en carcajada. Dije a mi esposa, ella también se soltó en carcajada. Pero eso me alivió. Y luego dijo, pero todavía te amo y todavía te uso, ¿ves? Así que cuando escucho una mentira sobre mí, digo, bien, gracias Dios, estos no conocen la verdad. Pero Jesús conoce la verdad. Él sabe todo sobre ti. Y eso te mantiene humilde.
porque Él sabe. Caminar en humildad. Es fácil aún para nosotros también. Oh, déjenme traer a colación un pequeño poema. Un pecador santamente apasionado lloró con dolor desesperado. Oh, Señor, mi corazón está negro, de la astucia de los pecadores yo soy el jefe. Entonces, ángel guardián, habla para mí, susúrrame al oído. Vanidad, hombrecito, no eres nada extraordinario. Hay una falsa modestia. Y modestia falsa no significa humildad. Oh, yo no podría hacer eso. Oh, yo no lo puedo hacer. Eso es modestia falsa. La real humildad dice lo que soy. Soy por la gracia de Dios. Y si no fuera por su gracia, ¿dónde me encontraría ahora? Caminar en humildad. Y luego caminar en unidad, porque hay solamente un cuerpo. Hay un espíritu, hay una fe, hay un solo bautismo. Hay un solo Dios y fuego de todos nosotros. Entonces, caminar en unidad, porque cualquier desacuerdo que podamos tener, todos fuimos salvados por el mismo Jesús, por la misma sangre. Estamos apuntando al mismo futuro. Tenemos el mismo espíritu. Caminar en unidad. Caminar en madurez. Él continúa con la unidad, para crecer hasta la estatura completa del Señor Jesucristo. Y eso es por lo que Dios nos ha dado los latidos y profetas, pastores, evangelistas, maestros. Él nos ha dado todos estos regalos para construirnos, para que maduremos y crezcamos. Y una de las señales de que estás creciendo es que venimos a tener unidad en la fe. Las bases de la comunidad no es unidad de la fe, sino unidad de espíritu, hasta que obtengamos la unidad de la fe. Y muchos evangelistas han hecho ese acuerdo triangular de las bases de la unidad. Y por eso nos critican a algunos de nosotros quienes nos llevamos bien con los católicos carismáticos. Pero la base de la unidad es un espíritu. Y ahora encontraremos a alguien quien ha sido bautizado en el espíritu en el que yo fui bautizado también. Tengo amistad con él. Quizá él no ha alcanzado todavía la unidad de la fe. Eso llegará con la madurez. Así que Pablo dice, mantengan la unidad del Espíritu hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. La meta es crear la misma cosa. Eso no es el principio, es la meta. ¿Comprendes? Cuando encuentras a alguien en quien habita el Espíritu Santo, él es parte del cuerpo de Cristo, aun cuando se encuentre un poquito confundido al final. Quizá tú tampoco lo entiendes todo. Tal vez tengas que olvidarte de algunas cosas que creíste que eran la verdad, hasta que todos lleguemos a esta estatura de Jesús y la unidad de la fe, y nunca más mezclarse con cada ventana de otras doctrinas. Caminar en integridad. El capítulo 5 empieza con una lista de multi-integridad. No contar chistes colorados. Es tan práctico como eso. Dice en la mitad de este capítulo que un carácter con integridad no te desilusiona. Caminar en caridad, el uno con el otro. Aquí está esta nota otra vez. Perdonarse unos con otros como Cristo los perdonó. Los cristianos son caritativos y tolerantes. No toleran el error y el pecado, pero son tolerantes entre ellos y caritativos entre ellos. Caminar en pureza. Sigan llenos del Espíritu Santo, dice. Caminar con intenciones puras, pureza de corazón. Problemas son todas estas palabras. Sirviente, servil, sirviente, se han convertido en palabras vulgares, ¿verdad? Pero hay sumisión, someterse el uno al otro en Cristo, esa es una hermosa señal de madurez. Caminar en docilidad, otra vez menciona el árbol, esposas hacia esposos, hijos hacia padres, esclavos hacia sus amos y jefes. Estén dispuestos a someterse. Pero entonces viene el otro lado, caminar en responsabilidad. Es aquí que dice algunas cosas a los esposos, las cuales son un reto. Esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Mi esposa me ha dicho más de una vez, cuando te sometas a Cristo, yo alegremente me someteré a ti. Este es el lado de la responsabilidad. Y esposos, padres y jefes tienen la responsabilidad hacia los que ponen sus vidas en sus manos. Este es un caminar muy práctico. No es tan espectacular como caminar dando un paso a la vez día a día y en el camino correcto.
Desde el caminar que tomamos en la batalla, nuevamente llegamos a una sección popular de Efesios. He leído muchas veces en la iglesia sobre la armadura de los cristianos revestidos con la armadura de Dios. No estamos luchando en contra de seres humanos. Es mucho más fácil luchar contra seres humanos. Y temo que los cristianos son tratados a luchar con otros seres humanos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y principados en lugares celestiales, precisamente donde hemos sido puestos con Cristo. Estamos sentados con Él en lugares celestiales. Creen que estoy parado en lugares altos, ¿verdad? Eso es lo que su sentido le dicen, pero están bastante equivocados. La verdad es que estoy sentado al momento. Mi verdadero ser está sentado con Cristo en lugares celestiales. Esa es mi situación real. Mi cuerpo está parado aquí. El minuto en que muera, cesaré de darme cuenta de dónde está mi cuerpo y lo que sabré es dónde está mi espíritu, sentado con Cristo en lugares celestiales. Y en un sentido real, los cristianos ya han ido al cielo, pero su sentido le siguen diciendo que está en la tierra y de vez en cuando se le olvida. Pero Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales y nos ha hecho sentar con Él en lugares celestiales. Es allí donde realmente estamos. Ustedes no están sentados ahora en este lugar, están sentados con Cristo. Esta es su dirección verdadera. Y el momento en que sus sentidos cesen de funcionar, el único sentido que tendrás es que están sentados con Él en los cielos. Pero es allí donde los principados y potestades están también. Así que cuando entras en lugares celestiales, entras en conflicto y necesitas la armadura de Dios y vas a luchar. Lo único que no puedes hacer nunca es retirarte. Quizá no puedas caminar a tiempo, pero habiendo hecho lo demás, tú lo resistirás y nunca darás un paso atrás. Jesús dijo, si te rindes es como un labrador, arando hacia atrás. No puedes hacer eso. No rendirse, porque la armadura es para tu frente, no para tu espalda. Esto lo encuentro muy interesante. Tú te paras, sobre todo te paras firme y te pones el escudo de la fe. El escudo al que se refiere es un escudo de madera muy suave. Se deben estar preguntando qué clase de escudo es este. Los soldados romanos lo utilizaban para que los dardos encendidos se chocaran contra la madera y se apagaran. De todos los dardos encendidos, el maligno quiere absorber la fe. Es el que tienes que apagarlo con esa fe. Necesitas cada pieza de esa armadura. Necesitas cubrirte la cabeza, necesitas cubrirte el corazón, necesitas ajustarte, ponerte el cinturón de donde cuelga la espada, y todo está allí. Y tus pies necesitan tener la herradura del Evangelio, de manera que para la guerra necesitamos la armadura. Protección es lo que necesitamos. Y lo que dice Él es que sobre todo esto, oren en espíritu. Esta es tu arma más poderosa. Necesitas protección, pero también necesitas oración. Oración en el Espíritu. Bueno, hemos resumido Efesios 4:6 y ahora podríamos... ¿Cuánto tiempo tenemos? Déjenme ver. Tengo como 12 minutos para tratar de la predestinación. Así que hablemos de esto y mejor lo hacemos frontalmente porque realmente creo que un malentendimiento sobre predestinación podría causar gran confusión. A veces la gente habla como si fuéramos robots o mascotas. Nosotros no podemos resistir a Dios. He dicho como para tenerlos más o menos bien. Pensamiento del día. Somos cooperadores, coobreros con Dios. Existe una relación muy dinámica entre Dios y los aquí en la Biblia. Hay una canción, tú eres el alfarero, nosotros la arcilla. Tú sabes que no hay nada que pueda hacer, es solo que nos maneja como un alfarero jugando con la arcilla. Pero regresa a Jeremías 18, donde el profeta fue enviado a la casa del alfarero para aprender la lección del alfarero y la arcilla. Y el alfarero y todas sus buenas intenciones de hacer de la arcilla una vasija hermosa, pero la arcilla no se deslizará por sus manos, así que lo regresa al montón y lo vuelve a moler para hacer el crudo en una olla gruesa. Y Dios dijo a Jeremías, ¿aprendiste la lección del alfarero y la arcilla? El alfarero predestinó que esa arcilla sería una hermosa vasija, pero la arcilla no se deslizaría en sus manos. Así que hizo una olla de crudo. Eso es predestinación. Literalmente significa que Dios ha decidido un destino para ti, pero eso no significa que te lo impondrá. Significa que si tú le respondes, el destino que Él planeó para ti desde la fundación del mundo será tuyo. Pero no hay nada allí que diga que si Él te predestina para que seas algo, tú no puedes ayudarte a hacer algo.
¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Esa arcilla perdió su predestinación. El alfarero quería hacer una hermosa vasija. Dios dice a Jeremías, yo quería hacer de Israel una hermosa vasija que sostenga mi misericordia, pero en lugar de eso he tenido que hacer una vasija fea que sostenga mi juicio. Pero si se arrepienten, los haré una hermosa vasija otra vez. Dios nunca nos predestinó para hacer una olla de crudo para juicio. Nos predestinó para hacer una hermosa vasija de misericordia. Puedo ponerlo de esta manera. Mi padre sabía que yo quería ser un agricultor. En todas las vacaciones la pasaba en la granja. Cuando terminé la escuela a los 16 años, fui a trabajar en la granja, sacaba la leche de 90 vacas cada mañana a las 4 de la madrugada. Me encantaba el trabajo de agricultor y yo no sabía que mi padre había planeado que yo me encargara de una granja en Escocia. Cuando tuve 21 años, para rentarla, él lo había arreglado todo. Era una granja que pertenecía a la familia. Cuando pasé hoy por esa granja, me dije todavía hubiera estado sacando leche a las vacas en esa granja. La verdad es que el Señor Jesús vino y me dio lo que Él quería que yo hiciera. Pero mi padre sí me dijo un día que esa granja estaría lista para mí a los 21 años. Y tuve que decir, es demasiado tarde. Pero si hubiera aceptado aquella granja, yo podría haber dicho, mi padre me predestinó en esta granja. Él lo planeó antes de que yo siquiera lo supiera. Ahora bien, empieza esto a predestinar. Predestinar significa literalmente decidir un destino de antemano. Pero la idea que algunas personas tienen sobre esto es que Dios simplemente nos trae o nos trata como mascotas y nos hace hacer lo que Él ha predestinado. Pues Él no lo hace. Él nos ha predestinado para la gloria. Tú puedes resistirle y rehusarte a esa predestinación o puedes aceptarla. Y si la aceptas, puedes decir por siempre, Él planeó esto para mí antes de la fundación del mundo. Así que veamos los dos lados de la predestinación. La vista común, como la gente lo entiende, es que esa predestinación significa que los individuos son escogidos para ser salvos, mientras otros están escogidos para no serlo. Y que Dios ha decidido, mucho antes que cualquier cosa que yo hiciera, yo sería uno de aquellos para ser salvos. Y eso era todo. Y por lo tanto se cree que la gracia es irresistible, que no puede resistirle a la gracia de Dios, que una vez Dios ha decidido que tú eres salvo, tú serás salvo, o tú serás salvo, eso es todo. No hay nada que puedas hacer al respecto. Tú no puedes resistir su gracia y por lo tanto tu destino es determinado por el gusto de Dios. La persona termine en el cielo o en el infierno, Dios lo ha escogido y eso es todo. Por eso una persona que está perdida no por nada que haya hecho, sino porque no fueron escogidos. Y por eso es que debes de nuevo, antes de que te arrepientas y creas, debes nacer. Porque si no naces de nuevo no te puedes arrepentir y creer que Dios te ha escogido. Te renace y luego empiezas a arrepentirte y creer y eso hace que tu perseverancia en la fe sea garantizada porque la gracia es irresistible y ahora es absolutamente cierto que terminarás en el cielo. Este es el concepto común de predestinación. Está asociado siempre con un hombre llamado Calvino. La verdad es que Calvino no enseñó esto. Fue su sucesor, un hombre llamado Wessel, quien lo enseñó. Y muchos se confunden entre Calvino y Wessel y lo llaman calvinismo. Calvino enseñó en sus institutos que se puede perder la salvación. Así que es una gran pena que se lo asocie con un punto de vista que no fue suyo, pero eso es otra historia. Si estudias predestinación en la Biblia encontrarás que no es tanto que tú eres escogido para la salvación, sino que eres escogido para servicio. No se trata de tus privilegios, de tus responsabilidades, ser uno de los escogidos. Tú eres escogido para servir. Además, el énfasis no está en la elección de individuos, sino en la elección de un pueblo escogido, un pueblo elegido. Además, si estudias cuidadosamente, la gracia no es irresistible. Puede ser resistida. Está condicionada en tu fe, en que si crees, si continúas en la fe. Lo que sigue, tu destino, por lo tanto, en el cielo y en el infierno, no depende en la elección de Dios, sino en la tuya. Si es que escoges responder a su gracia, escoges resistirla. Luego, después, somos nacidos de nuevo después de arrepentirnos y creer, no antes. Es porque nos hemos arrepentido y creído que Dios no puede dar nueva vida en Cristo. Después de que tu perseverancia es algo que se requiere más que la garantía. Que tú perseveras, que permanezcas en la vid, que llegues a ser vencedor, que permanezcas en Cristo.
que sigas creyendo. Esto no es salvación por obra, sino salvación por fe. Continúa. Esto es algo muy importante de enfatizar. Bien, esto es a menudo asociado con armenio, y la gente a menudo desecha el armeniano sin ni siquiera nunca haber leído arminios, como se le llamaba. Yo he estado recientemente estudiando sus trabajos, un danés, y ese hombre realmente fue un hombre de Dios. Nunca nadie se atrevió a discrepar con él en su vida. Ellos lo atacaron después de su muerte. Vivió una vida tan piadosa. Cuando lea sus escritos, yo no me avergüenzo de que me asocien con este hombre, pero lo importante no es que seas o no, o si eres un calvinista o un arminiano. Lo importante es lo que la Biblia dice sobre esto. Yo creo en la predestinación. Yo creo que Dios me predestinó para ser lo que soy. Creo que Él estableció el asunto de que me quería en el cielo antes de que yo supiera que Él existía, y me amó antes de que yo le amase. Y Él me escogió a mí, no yo a Él. Habiendo dicho esto, creo que es porque yo no me resistí a su gracia y la recibí. Y seguí creyendo en que terminaré en aquella ciudad celestial. Ahora, compartiré esto con ustedes en amor. Hay un cliché absurdo el cual ha sido ampliamente difundido. Dice, una vez salvo, siempre salvo. Esta no es más que una horrible frase que significa ser una vez salvo. Yo he sido salvo, pero tengo todavía mucho más que necesita ser salvo o salvado. Yo he sido salvo, soy como el negro que ora en la reunión de la iglesia. Señor, soy lo que debo ser y soy lo que iba a ser, pero gracias a Dios, soy lo que era. Nosotros somos hechos salvos. La salvación es un proceso, no un milagro instantáneo. Y por lo tanto, como otros, estoy esperando por su segunda venida cuando Él traiga salvación para aquellos que están esperando por Él. Allí es cuando estaré salvo de una vez, porque todo mi ser será salvo, incluyendo este viejo cuerpo. ¿Puedo compartir esto con ustedes? No quiero separarme de ustedes a causa de esto. No creo que esto debe dañar la comunidad cristiana, pero creo que esa clase de predestinación crea confusión en el pensamiento de la gente porque realmente corta una relación dinámica entre el alfarero y la arcilla. El alfarero decidió que quería hacerme una hermosa persona como Cristo. Él me predestinó para ello. Él lo decidió mucho antes de que yo naciera. Pero cuando cumplí los 17, Él tocó mi vida con su gracia. Yo pude haber decidido o resistirlo o aceptarlo. Y al aceptarlo, acepté su predestinación para mí. Eso es lo que quiero decir con una relación dinámica. Y la única cosa que no hay es que la Biblia no dice que Dios no escogió a otros hombres para que sean salvos, porque mi Biblia dice que Dios desea que todo hombre sea salvo. Eso es lo que dice mi Biblia. Y si Él lo desea, ¿qué le detiene para hacerlo? Si no es el rechazo de la gente y aquellos quienes resisten su espíritu. Yo encuentro en la Biblia que puedes lastimar su espíritu, tú puedes resistir a su espíritu. El primer mártir cristiano acusó a sus ejecutores: ustedes siempre han resistido a su espíritu. Es posible resistir aún a Dios, pero eso no hace a Dios más débil que yo. Dios, en su amor increíble, se ha hecho vulnerable a nuestro rechazo. Eso es lo asombroso. Que Dios nunca obligará a nadie que sea su hijo, y nunca obliga a nadie que vaya al cielo. Y nunca hace a nadie un cristiano, pero por medio de su gracia y su amor predestinado, ha decidido un destino, el cual quiere que cada hombre, mujer y niño lo tengan, y lo ha preparado para ellos, quienes lo aman. Bien, para mí no es mucho un asunto de doctrina, sino de dinámica y de experiencia. Yo sé que Él me escogió antes de que yo lo escogiera. Sé que decidió todo esto antes de que yo quisiera o siquiera lo supiera. Pero supe también que yo tenía la terrible capacidad de rechazar lo que Dios quería que yo fuera. ¿Yo quiero ser? Oremos. Padre, podemos estar inundados en doctrina y teología, pero queremos adorarte, porque eres Dios, que nos escogiste en Cristo antes de la fundación del mundo.
Gracias por el día en que entraste en nuestra vida y tu gracia se convirtió en una experiencia real. Te agradecemos por permitirnos arrepentirnos y creer y que no nos resistimos a ello. Te damos la honra y la gloria. Te agradecemos que vas a hacer todas las cosas en Cristo y que tu poder alcanzará tu propósito y que nos has llamado para que seamos parte de ese propósito y que felizmente y voluntariamente nos rendimos a tu gracia y también a tu Espíritu, que pueda hacer todo y que te adoremos por siempre. Cuando nuestra salvación sea completa, en Cristo Jesús, en su nombre. Amén.